Cuentan que hay lugares donde el bosque tiene voluntad propia, donde el viento no sopla solo por casualidad y donde el silencio parece escuchar. Esa noche el bosque respiraba y él, un hombre acostumbrado a la oscuridad, juraba que nada lo asustaba, hasta escuchar un sonido que no parecía provenir de ningún ser vivo que conociera. Su nombre era Diego Nijo y nieto de cazadores. Creció en el Cert, o de Brasil, donde la naturaleza es tan inmensa que a veces parece tener ojos. La caza era su rutina, su oficio y su refugio. Él decía que la selva nunca lo había traicionado hasta esa noche. Era a principios de octubre, luna llena. Diego salió temprano, como siempre, con el rifle amartillado, la linterna atada al hombro y el cigarrillo apagado entre los labios. Siguió por el camino de tierra hasta el final, donde comenzaba el sendero que los lugareños llamaban Serra do Espírito, un nombre dado hace décadas, después de que un leñador desapareciera sin dejar rastro. Elías nunca le dio importancia a las historias antiguas. La maleza es maleza y el animal es animal, solía decir. Subió a su punto de espera, un soporte de madera sujeto a un lapacho, 7 metros sobre el suelo. Desde arriba, el bosque parecía dormir. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de las hojas secas y el sudor que goteaba lentamente por la nuca. El reloj marcaba casi las 9 de la noche cuando todo se puso extraño. Los grillos se detuvieron. Cuando los búhos se callaron, ni siquiera el viento se movía. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Fue entonces cuando escuchó un sonido agudo, humano, pero deformado. Un grito que empezó como llanto y terminó como rugido. Duró pocos segundos, pero pareció interminable. El corazón de Diego se disparó, no sabía qué podía hacer. El sonido venía de cerca, tal vez a unos 30 metros. Apuntó con el rifle, pero no vio nada. Su corazón latía con fuerza y su mirada estaba atenta a cada ruido. El grito se repitió. Más distante, se dio la vuelta de golpe con su rifle. Debe ser algún animal herido, dijo, tratando de convencerse. Minutos después, un ruido de pasos entre las hojas lo hizo bajar del soporte. El suelo estaba frío, la niebla comenzaba a levantarse entre los árboles. Caminó despacio, con la linterna temblando en la mano. Los pasos cesaron. Entonces vio 2 figuras paradas en el sendero. Parecían personas, un hombre y una mujer, tal vez de espaldas. Gritó, ninguna reacción. Dio 2 pasos más. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Nada. Las figuras permanecían inmóviles, una al lado de la otra, como si estuvieran mirando algo invisible en la oscuridad. Diego sintió que se le secaba la garganta. El aire parecía demasiado pesado. Cuando intentó acercarse, una fuerte ráfaga de viento apagó su linterna. En la oscuridad, escuchó el grito de nuevo, ahora detrás de él. Se giró rápidamente apuntando su rifle, pero no había nada. El sonido resonaba por todas partes, a veces lejos, a veces tan cerca que parecía dentro del oído. Asustado, Diego corrió por el sendero hasta su moto. La luna lo guiaba. Cuando llegó, tembloroso, giró la llave, pero el motor no arrancó. Lo intentó una vez más. Nada. Durmió dentro de la tienda, con el rifle a su lado, esperando el amanecer. Cuando salió el sol, notó algo extraño. Todos los neumáticos de la moto estaban pinchados, y alrededor, docenas de clavos clavados en el suelo, como si alguien los hubiera esparcido con calma durante la madrugada. Diego respiró hondo. ¿Quién hizo esto? Miró a su alrededor. Ninguna huella, ninguna señal de gente. El sendero estaba limpio, excepto por una marca de arrastre que desaparecía a pocos metros de allí. Volvió a casa en silencio. Contó lo que había pasado a su padre, un hombre de pocas palabras, que solo encendió un cigarrillo y respondió a nunca más vuelvas allí. Solo, pero Diego volvió. 2 días después, el miedo se había convertido en curiosidad. Esta vez, el padre fue con ellos. Subieron juntos a la estructura de madera, esperaron a que cayera la noche. El sonido de la selva parecía normal, hasta que pasaron las horas y el frío se hizo denso. De repente, vino el mismo grito. Esta vez, ambos escucharon. No era eco, no era animal. Era algo entre humano y animal, un lamento de garganta desgarrada. El padre de Elías se levantó, apuntó la linterna a Benjalí. La luz cortó la oscuridad e iluminó algo que se movía entre los árboles. Una forma humana, delgada, torcida, caminando lentamente, como si arrastrara los pies, pero lo que dejó sin aliento a Diego fue el rostro o la falta de Elan, donde deberían haber habido trazos. Solo había una superficie lisa, gris, con algo pulsando bajo la piel. El padre levantó el rifle, pero Diego lo detuvo. La criatura se detuvo, giró lentamente la cabeza hacia arriba,
como si supiera dónde estaban. Diego miró por la mira nocturna. El contorno era humano, pero los movimientos no. Y entonces, de nuevo, el grito, esta vez tan alto que pareció atravesar el cuerpo. Él disparó 1, 2, 3 veces. El sonido seco resonó por la maleza. La criatura tambaleó, pero no cayó. Diego disparó 4 tiros más, 7 en total. Después del último, el silencio volvió y el cuerpo desapareció. Bajaron apresurados, registraron el suelo, ningún rastro ni una gota de sangre. Solo la marca de algo arrastrado, como si hubiera sido jalado hacia la tierra. El padre temblaba. Ambamos. Ahora Diego obedeció. En los días siguientes, el sonido regresó. A veces, en medio de la noche, Diego se despertaba con el mismo grito, proveniente de la nada. Otras veces, el celular sonaba y nadie hablaba del otro lado. Solo ese ruido bajo, metálico, como respiración distante. Las semanas pasaron. El padre enfermó. Se negaba a hablar sobre la noche. Solo dijo una frase antes de morir. Meses después, eso no era de la selva. Era de antes de ella. Diego dejó de cazar por un tiempo. Intentó olvidar, pero algo lo llamaba de vuelta. A veces soñaba con el sendero. Vi las 2 siluetas paradas en la carretera, de espaldas, inmóviles. Siempre me despertaba sudando frío en un día. No resistió. Volvió al mismo lugar. El IP todavía estaba allí, pero la estructura de madera se había podrido. Subió de todas formas. La noche cayó rápido. La luna llena iluminaba el mismo escenario, el mismo silencio, y cuando el viento sopló, él sintió un escalofrío recorrió su columna vertebral y el olor a hierro llenó el aire. Al otro lado del claro algo se movió primero una sombra, después otra, las mismas 2 figuras emparadas, y en medio de ellas una tercera agachada, inmóvil. Elías levantó el rifle, pero el dedo se trabó. La criatura levantó la cara. No tenía ojos, apenas 2 cavidades profundas, negras, y una sonrisa que parecía cortada a cuchillo. El grito vino de nuevo, ahora saliendo de las 3 bocas. Un sonido disonante, humano e inhumano, al mismo tiempo vibrando como un eco en el metal. Diego disparó sin pensar, pero las balas parecían atravesar el aire. La criatura se desvaneció en sombras, como si se evaporara. El viento cesó y de repente todo se quedó en silencio. Volvió a casa al amanecer, sin hablar con nadie. Nunca más pisó ese sendero. Pero a veces cuando pasa cerca, el coche falla, la rádio esporoteia. Y eu juro ouvir, bem de lojos, el mismo grito. Un sonido que parece llamarlo por su nombre. Hoy, Diego vive aislado, en una casa cerca de la sierra. Ya no caza, pero todas las noches, a las 3:11 de la mañana, el perro empieza a gruñir y justo después el sonido vuelve, el grito, el mismo de hace años, viniendo de la selva. No enciende la luz, no se levanta, no responde, apenas se queda quieto esperando que pase, porque aprendió que hay cosas que no pertenecen al mundo de los vivos y que cuando lo atraviesan no dejan huellas, dan miedo y el miedo a veces es todo lo que queda. Y si un día estás solo en el bosque y escuchas un sonido que no sabes de dónde viene, no mires, no respondas y nunca sigas el grito. ¿Qué te pareció esta historia? Suscríbase a nuestro canal para no perderse ninguna historia más. Hasta la próxima.